fundamental en el área de comunicación. Es preciso mencionar que la finalidad de este concurso es mantener vigente el mensaje multicultural del insigne escritor y antropólogo José María Arguedas, estimular y premiar la creación literaria en sus diversas formas de expresión narrativa, tanto orales como escritas. Recuerden también, queridos maestros, que en el chat del Zoom pueden dejar sus saludos, comentar desde qué lugar se conectan y registrar, por supuesto, en el chat sus dudas e inquietudes respecto a este u otros servicios que nos brinda Carpeta Digital. ¿Sí? Muy bien, queridos maestros. Recordamos, ¿sí, queridos maestros, que el día de ayer se dieron las bases del concurso, las cuales ya han sido expuestas, ¿sí? Y el PPT ha sido compartido en el grupo de WhatsApp. Si alguno de ustedes no estuvo presente, se les dará acceso a la grabación, ¿sí? A continuación también daremos pase a los ponentes. Por favor, estar atentos e ir registrando sus dudas o preguntas respecto a cada tema, ¿sí?, que tengan ustedes, y también la señorita encargada pues estará anotando, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver aquí si tengo algunos. Dice, buenas noches con todos, saludos desde la provincia de Satipo, la Selva Central. Ricardo, muy buenas noches, bienvenido. Virgilio nos saluda también, se me fue, acá está, saludos desde Puno. Bienvenido, Virgilio. A todos los compañeros y maestros del Perú, dice Virgilio, muy buenas noches. Huaycochea Díaz dice, saludos de la institución educativa Ingahuasi, Ugel, Huaytartá. Muy bien, bienvenido. Bienvenidos a todos ustedes, queridos maestros y maestras. Bien, ahora sí vamos a dar la secuencia de esta noche. ¿Cuál será la secuencia? Tenemos la ponencia, ¿sí?, a cargo del maestro Jorge Luis Chávez en la categoría de cuento. También tenemos en la categoría de ensayo a cargo de la maestra Raquel Rodríguez Varas, y luego tenemos una fotito grupal y por supuesto la ronda de preguntas. ¿Sí, queridos maestros? Así que no duden en dejar sus mensajes, sus inquietudes, sus dudas en el chat del Facebook. Muy bien, sin más preámbulo, del Zoom, perdón, sin más preámbulo, doy la bienvenida al maestro Jorge Luis Chávez Rojas. Muy buenas noches, maestro. Adelante. ¿Noches? ¿Me escucha? Sí, muy buenas noches, estimados maestros. Gracias por la presentación, maestra Candy. Quiero saludar a cada uno de ustedes a esta nueva obra de asesoría respecto a los concursos, ¿no?, de narrativa y ensayo de José María Arguedas. En este lapso vamos a compartir algunas orientaciones respecto a lo que es el cuento. No sé si me permiten ahí compartir pantalla, por favor, para de una vez dar los alcances necesarios respecto a lo que es esta especie, ¿no?, de ser narrativo de cuento. Muy bien, maestros y maestras, nuevamente hacer extensivo el saludo. Quisiera empezar con esta diapositiva respecto a este escritor tan significativo para nosotros aquí en nuestro país, como es José María Arguedas. Creo que ya muchos de nosotros conocemos la trayectoria de este escritor y todas las situaciones que tuvo que afrontar a lo largo de su carrera como escritor y también propiamente desde su nacimiento hasta el momento fatídico que decidió quitarse la vida, ¿no? En esta diapositiva, como pueden ver, estimados maestros, estamos aquí a manera de motivación para nuestros estudiantes, haciendo la invitación, ¿no?, a este concurso de cuento, fomentando, digamos, ese espíritu de escritores, ¿no?, al poder participar. Pero para ello, siempre, maestro, se recomienda dar a conocer aquellos puntos importantes de la vida del escritor, lo cual sirvan como inspiración, como motivación para que nuestros estudiantes puedan participar en este concurso. Los cuentos que se sugieren para poder iniciar este hermoso, digamos, arte en lo que es la escritura, se recomienda Guarmacuyay,
la agonía de Rociniti y el torito de la Pinguriante. Pero ¿qué hay detrás de ellos, esos cuentos? ¿Qué hay detrás del autor? Por aquí le he resumido en estas frases. Recibiría la corriente poderosa y triste que golpea a los niños cuando deben asentarse solos a un mundo cargado de monstruos y fuego, y de grandes ríos que cantan con la música más hermosa, a chocar contra las piedras y las islas. Bueno, aquí estamos viendo, y creo que todos lo conocemos, cuando José María de Guedas a su corta edad queda huérfano, ¿no? Queda huérfano y eso marcaría su vida en adelante. En adelante. Quedaría ahí bastante, ¿no? Marcaría la vida de este. Entonces, también otra frase por acá, no sabía si amaba más al puente o al río, pero despejaban mi alma, la inundaban de fortalezas, de sueños, se borraban de mi mente todas imágenes plañideras, las dudas y los malos recuerdos. Es así, pues, este escritor José María Arguedas, como todos conocemos, sufrió bastante después de la pérdida de su madre y sobre todo de tener que vivir con una madrastra y su hermanastro mayor que prácticamente le hizo la vida muy... Y, como les manifestaba, estimados profesores, antes de nosotros como docentes en las aulas que vamos a desarrollar los momentos, digamos, de la redacción del cuento, tenemos que tener claro algo muy importante. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios que voy a tener en cuenta para poder trabajar el cuento con mis estudiantes? Para ello, creo que ya lo han manifestado, el día de ayer ya se ha dado a conocer las bases, pero hoy quisiera yo brevemente manifestar esta parte de los criterios de evaluación que las bases del concurso contemplan, como es la adecuación, la cohesión y coherencia, la creatividad, el juicio crítico y el mensaje. Creo que este último criterio, lo que es el mensaje, es lo que nosotros aquí tenemos que hacer, marcar la diferencia, ¿no? Marcar la diferencia al momento de que nuestros estudiantes van a realizar este escrito, ¿no? En lo que es el mensaje. Porque Maestro Jorge. Dígame. Disculpe, maestro, la interrupción. Están escribiendo que su audio está muy bajo. ¿Puede verificar? A ver, por favor, disculpe la interrupción. No te preocupes. A ver si probamos. Ahora sí se me escucha un poco más. Disculpen. ¿Sí? Sí, un poquito mejor, pero sí como que sí estaba un poquito entrecortado. Bien. Ahora sí ¿sí nos escuchamos? Sí, ahí está un poquito mejor, creo que estaba muy alejado. Bueno, entonces voy a proseguir por respecto a estas Hay un eco ahí, se escucha como un eco. Un eco. Como si algo estuviera muy cerrado. No, pues bueno, estoy lugar solo. No. Ya está. A ver, continúe, maestro. Disculpe. Entonces le manifestaba que el primer punto de partida para poder nosotros, como docentes en las aulas, llevar a cabo este trabajo en lo que es la elaboración del cuento, tenemos que tener en cuenta los criterios de evaluación. Los docentes tenemos que tener bien claro qué criterios de evaluación voy a evaluar en el cuento y sobre todo cómo voy a llegar a esos criterios a los estudiantes a su nivel de ellos, de tal manera que lo puedan comprender y saber qué es lo que se va a evaluar en el cuento, qué condiciones, qué características va a tener el cuento que van a elaborar. Obviamente partimos de la temática de José María Arguedas y como ya les mencionaba en la diapositiva anterior, los tres cuentos sugeridos, ¿no?
Guarmacuyá y el Tuerto Brillante y lo que es la agonía de Ratiniti. Está muy bien. Eso tenemos que hacerlo leer a los estudiantes en conjunto, si es posible, pero también hay que tener en cuenta mucho estos criterios de evaluación. La adecuación que tenemos, en donde tenemos que dar a conocer el tema y explicarles, obviamente, a qué se refiere ese tema, ¿no? El tema de la relación armoniosa del hombre con la naturaleza. El estudiante debe quedarle bien claro a qué se refiere ello. No, de caso contrario, no tendríamos tal vez un buen producto de cuento. Y coherencia tiene que ver con las propiedades del texto mismo, pero también tiene que ver con la progresión narrativa, la estructura, los elementos del cuento. Tenemos que ver todo ello ahí al momento que vamos a poder compartir esa información con los estudiantes. Creatividad. ¿Qué tan creativo es al redactar un cuento? Para ello hay que brindar todos los ejemplos posibles a los estudiantes, en el sentido de que ese cuento sea original, que no sea tal vez una copia, ¿no? O tal vez una semejanza con otro cuento que ya ha sido elaborado, no, sino que sea propio del estudiante. Asimismo, que el estudiante ya a través de este cuento exprese alguna posición personal respecto al tema que se está planteando y que se va a tener que tener en cuenta en su cuento, ¿no? Y finalmente, a partir de los mensajes de los tres cuentos, ¿no? ¿Qué mensaje ahora quiere transmitir el estudiante? Todos esos criterios nosotros tendremos que conocerlos a fondo. A conocerlos a fondo, en el sentido de que podamos hacer llegar la información al estudiante y el estudiante pueda comprender y entender lo que va a hacer. Este es el punto de partida, al menos lo considero de esa manera, para así nosotros poder entrar a los tres grandes procesos de la producción del cuento. A los tres grandes procesos, como es la planificación, la textualización y la revisión. Estos tres momentos que tienen que ver con la estructura del cuento mismo. Entonces, la primera orientación entonces es que conocer los criterios de evaluación. Y ahora vamos a mencionar qué es lo que tenemos que hacer durante estos tres procesos. En la planificación, textualización y revisión. En la planificación del cuento, también establecemos nosotros ahí nuestros propios criterios de evaluación partiendo de los criterios que ya hemos visto de las bases, ¿no? En ese sentido, cuando hacemos nuestra sesión de aprendizaje, planteamos el propósito de aprendizaje para los estudiantes. Como dice acá, realizamos la planificación del cuento con temática de Arguedas en cuadros de plan y escritura. Obviamente, cuando hacemos la planificación, tenemos que brindarles algunas herramientas para que los estudiantes puedan planificar el texto que van a hacer. Y partimos de criterios de evaluación. Como pueden ver aquí en este cuadro, en primer momento, adecuar el cuento al referente de la sesión comunicativa, que tiene que ver en este caso con el tema, el ser humano y la naturaleza, una relación armoniosa a partir de los cuentos mencionados de la biografía se mencionaron. Asimismo, establecer el propósito comunicativo, conjuntamente con ellos, narrar una historia para mostrar la relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, describiendo un escenario auténtico de vida en relación al universo andino de Arguedas. Entonces, miren, todo está involucrado, el escrito de Arguedas, y lo que él pues, buscó a través de sus obras para darnos a conocer hasta este tiempo, ¿no? Asimismo, adaptar el uso del lenguaje en su registro formal o informal, acorde al tipo textual, en este caso narrativo, pues ese cuento, su propósito comunicativo y mi posible destinatario, ¿no? Los posibles destinatarios. En esta parte hay que hacer notar a los estudiantes que el destinatario inmediato será pues el jurado, quien determinará la validez de mi cuento, la calidad y la originalidad. Entonces, en ese sentido, tenemos que adaptar acá este lenguaje bastante, ¿no? Trabajado. Asimismo, también hay que hacer conocimiento de los estudiantes desde un comienzo, en la planificación, el formato y soporte para la presentación del cuento. Ya las bases lo están estipulando, ¿no? Mínimo 2 hojas, máximo 5 hojas, para poder escribir ese cuento. En formato, ¿no? Digital, obviamente, con un espaciado debido según la base que se estipula. Asimismo, en la planificación, tenemos que hacer que el estudiante describa los elementos del cuento. ¿Quién va a ser su narrador?
si va a ser narrador en primera persona, en tercera persona, un narrador omnisciente. ¿Quiénes van a ser sus personajes? ¿Quiénes van a ser sus personajes principales, secundarios? ¿Qué hechos van a transcurrir en este cuento? ¿En qué tiempo va a ser? ¿Un tiempo indefinido o definido, dependiendo de lo que se quiere escribir? ¿Un lugar o escenario? Que puede ser un lugar creado o un lugar de repente real, ¿no? Pero basándose en hechos ficticios, ¿no? Una vez que ya tenemos los elementos, establecemos la estructura del cuento en lo que es introducción o inicio, desarrollo nudo y el desenlace. Entonces, estimados maestros, en la terminación del cuento también nosotros tenemos que ahí plantear los criterios de evaluación a partir de los criterios de las bases, pero con un lenguaje que el estudiante pueda entender, pueda comprender, obviamente, bajo nuestra mediación al momento de dar a conocer en las sesiones de aprendizaje. Bien, aquí rápidamente, miren, es bueno al estudiante seamos un momento de repente ahí de conciencia en el sentido de que no todos los estudiantes leen, no todos los estudiantes leen, y tal vez en las sesiones de aprendizaje no vamos a poder concretar las lecturas que uno quisiera. Entonces hay que brindar unas ayudas para que los estudiantes tengan una idea de qué tratan estos cuentos. Y es así que en esta diapositiva, como pueden ver, la estructura narrativa del cuento Guarnacuyá y Amor de Niño, que tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace, para que tengan una visión general, una visión panorámica de este cuento. Por ejemplo, en el inicio, en este cuento, la historia se desarrolla en Viseca, se presenta Agustina y se establece un diálogo con Ernesto, personajes aquí, Agustina y Ernesto. Ernesto aborrece a Putu, otro personaje de este cuento, Guarnacuyay. Luego aparecen reunidos en la quebrada de Viseca, Agustina, Putu, Ernesto y los indígenas. Miren, aparecen acá otros personajes. Ya por aquí podemos ir haciendo mención a los elementos que va a tener el cuento que ellos van a realizar. Desarrollo nudo, en el transcurso de este cuento, Ernesto da a conocer sus sentimientos por Agustina Putu. Froilán viola a Agustina, Ernesto y Putu toman venganza por los becerros, Ernesto se resiste con solo ver a Agustina. Miren, entonces aquí vemos en el desarrollo el conflicto que se va a generar entre los personajes. Ahora este conflicto tiene que tener una solución, y es así que en el desenlace, bueno, vemos aquí no un final feliz, tal vez, ¿no? Como su característico de la mayoría de los escritos de Arguedas. Novillero se va de la tienda, en este caso Putu, Ernesto es traído a la capital y Ernesto reniega de su situación actual. Bien, entonces, estimados maestros, aquí en este ejemplo, en este cuadrito, vemos cómo se da la narrativa de este cuento de Guarnacuyay. Hay que darles esa visión panorámica a los estudiantes para que puedan adentrarse en ellos y motivarlos, obviamente, lean este cuento, ¿no? Porque a partir de esa lectura que ellos hagan, van a poder tener una visión más general y también poder saber el mensaje de este cuento, ¿no? Para que sea inspirador para su escrito. Veamos la siguiente diapositiva, en este caso, el torito del pez brillante. Creo que todos conocemos este cuento, cortito, que nos lleva 20 minutos leerlo, ¿no? Introducción igual desarrollo y nuevo desenlace. En la introducción, creo que todos lo conocemos, pero voy a dar lectura brevemente. Una vaca resultó preñada de manera inexplicable. Nació y creció un torito en el hogar de una joven pareja, proveniente de una comunidad campesina. Este tenía la costumbre de acompañar por todas partes a su dueño. Miren, por ejemplo, aquí en la introducción vemos el lugar, a los personajes que estamos dando a conocer aquí. En el desarrollo nudo, el dueño del torito del cierto día se puso a cortar leña a la orilla del lago y después de recogerla se fue. Olvidándose del torito comía doctora, en ese instante había un toro negro y grande del fondo del lago, quien retó a una pelea de muerte. El torito aceptó, pero antes tenía que pedir permiso, postergando el duelo hasta el amanecer. El toro negro aceptó la propuesta, no sin antes amenazarlo, ante un posible arrepentimiento. Pero bueno, entonces vemos aquí que se da también el problema, el conflicto entre los personajes, en este caso el torito y el toro, pues, encantado, diríamos, que estaba en el agua. Y finalmente, ante ello, tiene que haber una solución a este problema. Y se da en el desenlace, ¿no? Donde vemos que el amo, en este caso, contempla desde la cumbre, el dueño contempla cómo su torito va a luchar contra el toro y finalmente, pues, es sumergido en el agua, ¿no? Entonces,
nuevamente aquí vemos la estructura narrativa del proyecto brillante, lo cual también tenemos que hacerlo conocer a los estudiantes y motivarlos a lo que leen. Aquí vemos otro mensaje de este cuento proyecto brillante. ¿Cuál podría ser? Podemos hacer de diferentes maneras, ¿no? El amor a los animales, eh, podemos ver la fortaleza, la valentía, la decisión, ¿no? La capacidad de decisión que podemos tener las personas. Entonces, esas ideas que podamos dar a los estudiantes a partir de esta lectura va a servir como insumo para que puedan ellos también, al momento de elaborar su cuento, transmitirnos su mensaje. Y finalmente, el cuento La agonía de Raciniti, también que es una de las lecturas seleccionadas para poder basar, que los estudiantes se puedan basar y llevar sus cuentos. Vemos que en la introducción e inicio, el danzar Raciniti se encuentra al borde de la muerte, anuncia que está preparado para realizar la danza de las tijeras y comienza a vestirse con los atuendos luminosos del danzante. Aquí vemos en la parte de introducción al personaje principal, y vemos aquí a Arguedas que nos quiere dar, mejor dicho, a revalorizar, ¿no? La danza, que hoy en día muy poco, en algunos lugares se practica, más bien están teniendo más gusto por lo foráneo, no lo extranjero. En el nudo, el problema del personaje, este danzante, un moribundo, Raciniti, con su toque magistral, ante cada nuevo paso de baile, ofrece a las personas, a los visitantes, a los músicos, ¿no? Como una medida de revalorizar esta danza. Finalmente, en el desenlace, la muerte del baile de Raciniti y la emisión de su discípulo y sucesor Atoksai Kun, que comienza a realizar su sacerdocio del cadáver del personaje. Bien, estimados docentes, entonces aquí hemos mencionado brevemente la estructura narrativa de estos tres cuentos, lo cual cada uno de ellos nos va a brindar un mensaje determinado. Es Arguedas así, de esa manera, que quiere darnos a conocer, ¿no? En un primer momento, tal vez con los animales, aquí vemos ya una danza, vemos el amor en lo que es el Guarmapillay, el tema de la discriminación, el tema del racismo. Entonces, tantas situaciones que José María Arguedas nos estaba dando a conocer a través de sus escritos, pueden ser los insumos para poder escribir el cuento con los estudiantes. Ahora, después de haber dado esta información general de estos cuentos a los estudiantes, tenemos que darles la parte teórica. Ellos tienen que conocer qué es lo que van a escribir, ¿no? Y para ello voy con la siguiente diapositiva, que tiene que ver con esta información, qué es el cuento, ¿no? Después de haber brindado la estructura narrativa de los tres cuentos seleccionados, es preciso que el estudiante conozca las características del texto que va a escribir. Para ello, en esta diapositiva, como pueden observar ahí, que es el cuento, es un relato breve que puede narrar una situación real o imaginaria en donde participan pocos personajes realizando acciones en relación a un solo tema. Entonces es necesario y preciso enfatizar esto con los estudiantes, que el cuento en primer momento es un relato corto, donde van a haber pocos personajes y en función a un solo tema que se debe tratar. En los cuentos Guarmacuyay, El Torito del Pebriante, La agonía de Raciniti, vemos diversos temas, diversos mensajes que se puedan abordar, ¿no? Y a partir de ello, el estudiante tiene que hacer su propia creatividad, originalidad, tiene que hacer su propio cuento, ¿no? Bien, esto respecto al cuento como definición general de esta especie del género narrativo. Ahora veamos que es preciso que el estudiante también conozca los elementos del cuento y explicarlo a través de ejemplos, ¿no? Explicarlo a través de ejemplos. Por ejemplo, el primero, el narrador. El narrador, ¿quién es la voz o la persona que va a contar la historia en el cuento? Que va a contar la historia. Normalmente el narrador es un personaje creado por el autor, que tiene la función de contar la historia, en este caso el cuento, que puede ser en primera persona o en tercera persona, ¿no? En primera persona el narrador protagonista, ¿no? Que puede ser el personaje y a la vez protagonista a la vez, y en tercera persona, y también referida con el narrador omnisciente, ¿no? Que conoce todo acerca de los personajes, su forma de pensar, incluso lo que va a ser más adelante. Bien, entonces el narrador es preciso ejemplificar con los estudiantes para que puedan ellos elegir cuál es el más apropiado para hacer su cuento. Enseguida, los personajes, ¿no?
los personajes que están agrupados en dos, los principales y los secundarios. En los principales es aquel que participa más en la narración del cuento, que pueden ser incluso más de dos personajes, dependiendo de lo que quiera el estudiante dar a conocer en su cuento. ¿Quiénes son los personajes? Son los que actúan o realizan las acciones en el cuento, que pueden ser reales, como humanos, animales, plantas, etcétera, o ficticios, como hadas, duende, el muki, ¿no?, etcétera, dependiendo de lo que quiera dar a conocer en su cuento. En los secundarios intervienen poco, pero son cruciales, ¿no?, para poder configurar la trama del cuento. Asimismo, hay que hacer notar a los estudiantes al momento de la planificación que ellos puedan determinar quiénes serán esos personajes que ellos van a entrar a taller en su cuento, cuáles son sus rasgos físicos, cuáles son sus rasgos psicológicos, ¿no? Entonces, todo ello va a permitir que el estudiante haga una buena planificación, ¿no? Si ya determina con exactitud quiénes van a ser sus personajes y le va a atribuir todas esas características, no va a haber ningún problema al momento de empezar con la redacción. También es preciso que el estudiante determine con claridad el escenario, el lugar donde van a desarrollar los hechos. Ese lugar puede ser real o imaginario, un lugar creado por el estudiante mismo. El lugar obedece a las preguntas, ¿no? ¿Dónde sucederá la historia? ¿Qué voy a contar? ¿Qué características tiene ese lugar, ese escenario, en la cual van a transcurrir los hechos, las acciones de mis personajes? Asimismo, determinando ya el espacio, el lugar, tenemos que ver el tiempo, que puede ser pasado, presente, futuro, dependiendo de lo que voy a escribir. El tiempo es el momento en que ocurre la narración, que puede ser cronológico, lluvioso, soleado, puede ser de día, de noche, dependiendo de lo que voy a escribir. También el tiempo obedece a la pregunta, ¿no? ¿Cuándo sucederá la historia que voy a narrar? A veces puede haber tiempo indefinido, ¿no? No puede ser un tiempo de repente claro, que digas una semana, es un mes. También hay fórmulas de poder plantear el tiempo, que lo vamos a ver más adelante. Asimismo, como elemento del cuento, hay que aclarar a los estudiantes las acciones que van a hacer los personajes, ¿no? En este caso, las acciones son el conjunto de sucesos que establecen un conflicto o un problema, ¿no? En este caso, los personajes. ¿Cuáles serán los principales hechos que se van a narrar en el cuento? Al momento de la planificación es necesario que los estudiantes ya vayan escribiendo, haciendo el esbozo de cuáles son esos hechos que se van a narrar en su cuento, para que luego la textualización se vayan ampliando cada vez más al momento de la redacción. Bien, hasta ahí son los elementos del cuento. Ahora, todo texto tiene una estructura, y esa estructura nos va a permitir que el estudiante pueda escribir su cuento, ¿no? Y con la ayuda, el acompañamiento del docente, lo va a hacer sin ningún problema. En este caso, la estructura del cuento inicia un nuevo desenlace, que es la estructura lineal, la estructura narrativa. Tal vez se podría optar, ¿no? Hay que verlo con claridad, ¿no? En las bases, la no lineal, pero para ello tendríamos que aplicar algunas técnicas, ¿no? Algunas técnicas para poder escribir un cuento no lineal. Pero veamos en esta estructura lineal, el inicio, el comienzo de la historia. En el inicio se presentan los personajes, el escenario, la situación inicial de los sucesos que se narrarán. Asimismo, en el nudo, surge y se desarrolla el conflicto del problema de la historia. Ahí se van a suceder los hechos, las acciones más importantes. Y finalmente, en el desenlace, se va a dar la solución al conflicto o problema. Entonces, miren, esta es la estructura de manera general del cuento, de manera general, las tres partes que hay que al estudiante darle a conocer en la planificación para que ellos puedan ir escribiendo, organizando sus ideas desde el inicio hasta el final del cuentito que van a elaborar. Bien, esa sería entonces la estructura. Ahora vamos a observar ya la planificación misma, el plan de escritura que de la mano con los estudiantes tenemos que ahí ir trabajando, ¿no? Para que escriba su cuento de la mejor manera.
Tenemos el primer cuadro de adecuación del cuento. ¿Sobre qué tema escribirás tu cuento? ¿Cuál es el tema? Según las bases, ¿no? La relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. A partir de las obras de José y María Arguedas, en este caso, los 3 cuentos seleccionados que se han mencionado, ¿no? ¿Cuál es el propósito de tu cuento? ¿No? ¿Con qué finalidad se va a escribir este cuento? ¿Transmitir un mensaje? ¿Transmitir tu opinión, tu posición crítica respecto a algún tema en particular relacionado con la temática de Arguedas? Entonces ahí tenemos que explicar a los estudiantes para qué van a escribir. ¿Qué significancia va a tener para sus vidas escribir un cuento basado en la temática de Arguedas? ¿Qué tipo de lenguaje o registro utilizarás? ¿Registro informal, registro formal? ¿En qué formato y soporte presentarás tu cuento? Ahí está, digamos, la información de las bases, ¿no? Lo que nos está diciendo. Mínimo 2 hojas y con máximo 5, ¿no? Con un tipo de letra, unos márgenes, todos esos detalles en el formato digital se tiene que presentar ese cuento. Y el estudiante tenemos que, ya haciéndolo conocer, ¿no? Hay estudiantes que son bastante diestros en utilizar las herramientas digitales. Y hoy en día, con la tableta que se cuenta, se puede trabajar. ¿Y a quién estará dirigido este cuento? En un primer momento, obviamente, está a lo que es el jurado calificador, quien va a revisar, ¿no? Y quien va a revisar este cuento, pero pasando en primera instancia por el docente, ¿no? Que lo va a revisar este texto. Es el primer cuadro, entonces, de adecuación que hay que explicar a los estudiantes para que puedan planificar su cuento. En el segundo cuadro tiene que ver ya con la organización de los elementos y la estructura del cuento. La organización de los elementos y la estructura. En los elementos, aquí en esta parte hay que mencionar a los estudiantes cuál es el narrador que ellos van a considerar, según lo explicado en la parte teórica, ¿no? Del cuento. En primera persona, en tercera persona, narrador omnisciente. ¿Qué tipo de narrador es el que va a contar la historia de su cuento? Y ahí en este espacio lo puede describir. Asimismo, ya en esta segunda línea, ¿quiénes van a ser sus personajes? ¿Va a ser un principal, 2 personajes principales? ¿Van a haber presencia de personajes secundarios? Y esos personajes, ¿qué características van a tener? Ya es bueno que acá lo mencione. ¿Cómo van a ser sus características físicas, sus características psicológicas respecto a su comportamiento, ¿no? Que van a tener durante el desarrollo del cuento? Es bueno que acá lo mencione en la planificación. ¿Qué hechos o acciones de manera general aquí en la planificación? Mencionarlo, ¿no? Mencionar acá, ya en la planificación, qué acciones van a desarrollar mis personajes. El tiempo, ¿en qué tiempo va a ser? Según lo explicado en la teoría. El lugar, ¿qué espacio, real o imaginario, se va a desarrollar la historia de mi cuento? Y luego, después de haber ya determinado los elementos, organizado las ideas en esa parte, viene la estructura, ¿no? Acá comienza ya a organizar sus ideas a través de guiones, en la introducción e inicio, donde va a presentar a sus personajes, el tiempo, el lugar, el espacio, a través de guiones va organizando acá sus ideas, para luego pasar al proceso de la textualización. Desarrollo un nudo. ¿Qué acciones, qué ideas va a escribir acá que determinen el conflicto entre los personajes? Y finalmente, ante ese conflicto, ante esa problemática, ¿cuál es la solución que va a determinar? ¿Cuál es la solución? Y eso vendría a ser el desenlace del cuento. Entonces, en este cuadro, estimados maestros, es importante poder acompañar al estudiante a que organice sus ideas, porque de esto va a depender el éxito del cuento, al momento de la textualización y la revisión. Como se dice, una buena planificación determinará el éxito de cualquier situación que uno quiera realizar. En este caso, el cuento. Bien, después de la planificación, quiero mostrarles aquí brevemente el esbozo, ¿no? De un cuento basado en la temática argueriana. Este título, este cuento, Los carismas de Juan. Miren, acá vemos el inicio, el nudo del desenlace. Inicio, Juan vive en la selva con sus amigos y sus familiares, a él le gusta cuidar y salvar a los animales, así como proteger a la naturaleza de la contaminación. Nudo, cierto día vio un mono herido por el cual sintió cariño y lo llevó a su casa para curarlo.
Cuando el mono se recuperó, lo llevó al bosque. Este le agradeció por haberle salvado la vida. Camino a casa, observó a un señor echando basura en el río y sin dudarlo le llamó la atención, pero el señor le contestó mal. Ante ese conflicto entre los personajes, el desenlace. El señor reflexiona y decide limpiar el río que había ensuciado, prometiendo cuidarlo y no permitir que nadie lo contamine. A ver, este esbozo del cuento, parte, digamos, o de la inspiración del Torito de la piel brillante, porque vemos aquí la presencia del ambiente y de los animales. En este título, Los carismas de Juan, vemos a un niño que está interesado en proteger a los animales, pero también a su naturaleza, tal como en el Torito de piel brillante se ve, ¿no?, en el amor que siente esta pareja joven por el torito, ¿no?, y también por el cuidado del medio ambiente que lo rodea. Entonces acá vemos ya un tema en cuestión, en este caso, el cuidado, la protección de los animales y también tiene que ver con el tema de la contaminación ambiental que hoy en día se manifiesta, se evidencia bastante, ¿no? Reflexionemos sobre la planificación del cuento. ¿Por qué es importante la planificación? Ya lo mencionaba hace un momento, ¿no? Una buena planificación dependerá del éxito del escrito. Si la planificación no se hace acorde a lo que se está planteando, a las preguntas que son los ejes direccionales para poder hacer este cuento, no va a haber el resultado que esperamos. ¿Cómo lo elaboramos? ¿Cómo lo elaboramos este cuento? ¿Cómo lo elaboramos con los estudiantes esta planificación? Realizando el acompañamiento, ¿no?, mediante la reflexión crítica al momento de ver los avances de sus ideas, orientando, ejemplificando, ¿no?, de tal manera que el estudiante tenga ese gusto por escribir. ¿Cómo lo desarrollamos? Obviamente en las sesiones de aprendizaje, ¿no?, en las sesiones de aprendizaje que podamos organizar en los 3 procesos de escritura. Y también nos vale preguntar, ¿no?, ¿la información brindada permitirá realizar con éxito la planificación? La información que le brindamos al estudiante respecto al cuento, a los elementos, a la estructura, los ejemplos que estamos dando, ¿nos permitirán al estudiante realizar con éxito la planificación? De eso va a depender entonces que su cuento tenga éxito, ¿no?, y logre lo que anhelamos, ¿no?, que pueda ganar el concurso. Sugerencias para la planificación del cuento. Las sugerencias que se puede brindar, estimados docentes, en primer lugar, revisar las bases del concurso. Revisar las bases y los criterios de evaluación que propone, ¿no?, la base del concurso José María Arguedas. Asimismo, facilitar los criterios de evaluación de acuerdo a la comprensión de los estudiantes. A veces caemos en el error de brindar los criterios y palabras un poquito complicadas, los estudiantes no lo entienden, no lo comprenden, entonces les va a ser un poco dificultoso elaborar sus cuentos. Sería prudente también con ellos leer juntos las obras literarias sugeridas en la obra del plan lector u otros espacios que podamos generar con ellos para que todos conozcamos, ¿no?, el contenido de estas obras. Desarrollar la retroalimentación reflexiva durante el acompañamiento en el desarrollo del plan de escritura. De esa manera, entonces, se pueda obtener éxitos, ¿no?, en el escrito que se pretende realizar. Hasta ahí, estimados maestros, son algunos alcances respecto a la planificación del cuento. Una vez que se ha planificado todo, según los cuadros, según la información que se ha brindado, el acompañamiento que se brinda al estudiante, la mediación, pasamos al segundo proceso, que tiene que ver con la textualización del cuento. En la textualización del cuento también tiene sus propios criterios de evaluación, y el estudiante debe conocerlo en un lenguaje bastante ameno y entendible para él. Bueno, aquí se proponen estos criterios. Organiza el cuento en párrafos que se relacionan unos con otros, otorgando unidad al texto y manteniendo la relación temática y sin presentar ambigüedades. Organiza la información de su texto considerando una progresión narrativa, lineal o no lineal, y eso va a depender del maestro o maestra que va a trabajar con sus estudiantes, decidir, ¿no?, esta progresión narrativa, lo cual debe evidenciarse en las acciones, los diálogos y descripciones que incorpora atendiendo a las características propias del cuento. Es preciso que en la textualización brindemos la información de los conectores de tiempo y espacio
para unir las acciones transcurridas en el cuento. Y qué mejor a través de ejemplos, ¿no? Asimismo, también los recursos gramaticales y ortográficos. Y finalmente, lo cual es importante y es característico del cuento, los recursos expresivos, ¿no? Como las comparaciones, las metáforas, las personificaciones que le vamos a ir a inyectar, digamos, en los personajes, en las acciones, para reforzar el sentido del cuento mismo, ¿no? ¿Cuál es, digamos, de qué manera se va a hacer la textualización? En un esquema de escritura, del primer borrador del cuento. Un texto nunca está acabado, estimado maestro, siempre está en proceso de revisión. Y con los estudiantes que están recién iniciando este camino de la escritura, va a ser, pues, revisado repetidas veces, ¿no? Para poder llegar a lo que se pretende. Aquí hay una propuesta de esquema de escritura con algunos ejemplos respecto a cómo se debe empezar, qué es lo que podemos considerar nosotros en cada una de las partes de la escritura del cuento. El título, algo corto, nominal, ¿no? Que sea atractivo, atrayente al público, que llame la atención, que con tan solo leer el título me invite a leer el contenido del cuento. En la introducción o inicio, que es la parte introductoria al cuento, empezamos con las frases clásicas, ¿no? O tal vez considerar otras. Había una vez en un pueblo muy lejano, ¿no? Y ahí vemos un factor acá de tiempo, y estamos viendo acá también el espacio. En el desarrollo, también incluimos ahí algunas fórmulas de iniciación. Durante mucho tiempo había esperado este momento, ahí mismo tenía que tomar una decisión. Y en el desenlace, después de haber descrito en el nudo o desarrollo el conflicto de los personajes, en el desenlace utilizamos también algunas palabras de ayuda, como por ejemplo este conector de tiempo finalmente. Finalmente llegó al lugar indicado, después de haber librado muchas dificultades, tenía que continuar con su legado. Entonces, estimados maestros, en esta parte, en este esquema como propuesta que se está dando a conocer al momento del primer borrador del cuento, hay que brindarles a los estudiantes algunas fórmulas de inicio, algunos ejemplos hay que brindarles, para que ellos a partir de estos ejemplos puedan empezar a escribir el borrador de su cuento, lo cual es importante, ¿no? Para poder concretar nuestros objetivos. Bien, algunas fórmulas para iniciar el cuento, basándonos en los escritos de José María Arguedas, en los cuentos seleccionados. ¿Cómo iniciar un cuento? Se puede iniciar, por ejemplo, de una forma descriptiva. Aquí tenemos como referencia el cuento del Torito del Pie Brillante. Dice aquí la lectura: en el corazón de la selva central, rodeada de hermosos valles verdes y un pintoresco camino de cultivos de cacao y café, se puede observar una magnífica caída de agua, y al lado derecho se puede apreciar unas cuevas en las que anidan las tunquis, aves de plumaje de color marrón rojizo, oscuro, pico roto y unas crestas de plumas en forma de disco. Miren, en la parte de introducción del cuento, podemos brindarle este ejemplo a los estudiantes para que más o menos tengan una idea de cómo iniciar el cuento. Como pueden apreciar aquí en este ejemplo, basándonos en el Torito del Pie Brillante, se menciona al lugar, se menciona al personaje y sus características, como lo podemos observar acá. Se menciona el lugar, caracterizándolo, y al personaje que van a entrar a tallar en este cuento, y también sus características. Esa es en la forma descriptiva. En la forma activa, basándonos en el cuento La Agonía de Arzuñiti, se despertó con una sensación de angustia y vio cómo el sol nacía iluminando poco a poco el ambiente, proporcionándole energía para el gran acontecimiento. En esta parte no hay una fórmula a través de inicio con tiempo, ¿no? Sino que va de frente a una acción más activa, como puede decir la forma, ¿no? Para darle, digamos, una originalidad al cuento. Y en la forma clásica, como les había ejemplificado hace un momento en la estructura de propuesta, utilizamos en los tiempos clásicos, ¿no? Érase una vez, había una vez, hace mucho tiempo, o en aquel tiempo. Son las formas clásicas que también se pueden utilizar al momento de escribir el cuento.
En este modelo, en este ejemplo, basándonos en el cuento Guarmacuyay, era así una vez un campesino llamado Rumi que trabajaba cuidando al hijo de un hacendado, pero él sentía odio a esas personas y para causarles daño maltrataba al becerrito que más quería el niño. Miren, entonces, en este ejemplo vemos que se está tomando como referencia a los escritos. Entonces tenemos acá 3 fórmulas para poder iniciar el cuento. La forma descriptiva, la forma activa y la forma clásica. Y basándonos siempre en los escritos de José María Arguedas. Para la textualización del cuento, aquí traigo algunas propuestas que podamos considerar, ¿no? Al momento de escribir. Nudo conflicto. El hombre no respeta la naturaleza. Es hoy en día muy notorio, ¿no? Que el hombre no respeta la naturaleza por la contaminación que hace. El hombre maltrata a los animales. También es muy notorio, se ve tanto caso hoy en día en las redes sociales. La deforestación de los bosques, la caza ilegal de los animales en peligro de extinción, la contaminación del suelo y de los ríos. Es prudente y es necesario brindar estas orientaciones a los estudiantes para que tengan ellos de dónde partir, para que ellos tengan un insumo, cómo poder iniciar su cuento. Y como desenlace, a partir de estos temas de ejemplo, el hombre reflexiona y aprende a proteger y conservar los bosques, el hombre valora, cuida y respeta bien los animales, el hombre conserva y valora la importancia del ecosistema, el hombre reflexiona y evita contaminar el suelo y los ríos, y el hombre organiza una campaña en contra de la caza ilegal. Entonces, vemos que en el desenlace, a partir de estas ideas, sí va a haber un mensaje que transmitir en su cuento. Entonces, ahí sí estaríamos apuntando al objetivo, ¿no? Que en el cuento no solamente debe basarse en entretener a la persona, sino también transmitir un mensaje. Es preciso también, estimados docentes, que durante el proceso de textualización brindemos información a los estudiantes sobre el uso de conectores de tiempo, que sirva como pistas, como guías para el momento de que ellos van a estar redactando. Y qué mejor mostrar un extracto, ¿no? De uno de los cuentos seleccionados que se han leído con ellos, en este caso Guarmacuyay, acá vemos un fragmento, ¿no? Que es la parte final ya de Guarmacuyay, y vemos aquí que está subrayado en rojo, los conectores, ¿no? A la mañana siguiente, 2 semanas después, mientras, ¿no? Entonces, estos conectores van a permitir unir las ideas en el cuento. Y si lo vemos aquí a través del cuento Guarmacuyay, va a ser un insumo bastante significativo para los estudiantes al momento que ellos van a estar narrando. Ahora sí, les voy a compartir un ejemplo del esbozo que había inicialmente mostrado, ¿no? Los carismas de Juan. Este es el primer borrador del texto. El primer borrador, lo voy a dar lectura brevemente, dice lo siguiente: Juan vive en la selva junto con sus amigos y familiares. Juan se preocupa mucho por las personas o animales. Siempre que ve un animal en peligro, él se va a salvarlo. Un día vio que un mono estaba demasiado herido. Juan le agarró muy despacio y lo llevó a su casa para que lo curara. El mono tenía el brazo muy herido porque se había golpeado en un palo con las ramas grandes. Se había hinchado demasiado el brazo, además estaba muy triste, caía lentamente lágrimas de sus ojos. Juan estaba muy triste al ver al mono que caía sus lágrimas, entonces se fue a traer de su refrigeradora hielo para que lo ponga a su brazo del mono. Después lo amarró el brazo del mono con una venda blanca y suave, poniéndole una crema para descansar el dolor que sentía. Dentro de una semana, Juan le llevó a su lugar, que era un bosque grande, donde había bastantes animales. El mono se fue contento porque ya estaba sano, ya no sentía ningún dolor, y el mono le agradeció mucho porque le había curado. Juan estaba muy contento porque había salvado la vida de un animalito bonito. Juan, camino a su casa, vio un señor que botaba basura al río, y muy molesto le llamó la atención al señor que por qué botaba la basura al río, y el señor muy molesto le respondió que él bota la basura por donde se le da gana. Y Juan le dijo que no debe botar la basura por donde se le da gana, sino que debe hacer un hueco y ahí poner la basura. Porque si seguimos botando desechos al agua, muchos animales pueden sufrir enfermedades y que puede hasta matarlos. Entonces el Señor entendió que no estaba bien botar basura en los ríos y le pidió perdón a Juan, y Juan le dijo al Señor que si la gente sigue botando basura, como animales muertos al aire libre, quemando los bosques, están contaminando el medio ambiente.
Entonces Juan, diciendo esto, el señor se fue a su casa porque hoy dijo que había hecho una cosa buena. Al día siguiente se despertó muy temprano porque quiso, a ver, por aquí dice, porque quiso ver al mono. Desayunó rápido y su mamá le preguntó a Juan por qué estaba tan apurado, y Juan le explicó a su mamá que quería visitar a su amigo el monito. Y su mamá le entendió y no le quitó más tiempo. Entonces Juan agarró varios plátanos para que le diera al mono, que se fue corriendo hasta el bosque para que le diera los plátanos. Pero al llegar Juan no lo encontraba al mono y pasó un rato buscando y no lo encontró. Juan, muy triste, se regresó, ya muy lejos del bosque, dijo: ¿dónde se habrá metido este mono? Se regresó a mirar hacia el bosque y vio un árbol grande y dijo: este es el lugar donde lo dejé, y nuevamente se regresó y se fue directo al árbol a buscarlo. Entonces lo vio el mono que se trepaba por el árbol por sus grandes ramas. Juan le llamó al mono y el mono bajó. Al llegar al piso el mono se sentó y Juan también. Entonces se le dio los plátanos que le había traído. El mono lo recibió muy alegre porque a él le encantaba comer plátanos y comenzó a comerlo. Los terminó todo y entonces Juan le dijo al mono que ya tenía que regresar a casa. Pero el monito le decía que todavía no se vaya, pero Juan no le entendía qué es lo que decía. El monito hacía todo lo posible para que lo entendiera, pero él no podía entenderlo. De pronto se le ocurrió una idea y comenzó a trepar en los árboles para que se dé cuenta que todavía no se vaya y puedan jugar en los árboles. Y al fin Juan se dio cuenta de que le estaba diciendo que no se vaya, para que jueguen, y Juan aceptó. Comenzaron a jugar en las ramas, colgándose. Ya estaban un buen rato colgándose en las ramas. Juan le dijo: tengo que regresar porque mi mamá me está esperando. Y el mono ya no tuvo más que hacer y Juan se regresó a su casa. Se despidieron y se fue corriendo. Al pasar por el río vio que el agua estaba más limpia y en ese momento apareció el señor y Juan le preguntó que si había hecho un hueco para poner la basura, y el señor le dijo que sí, y que además él había dicho a todos sus vecinos que no contaminen el medio ambiente, y después ese día la gente ya no contaminaba y vivieron felices y alegres. Bien, estimados maestros, se ha leído brevemente este cuento. Estamos, recuerden, en el proceso de la textualización y como pueden observar aquí, hay muchas situaciones que mejorar, las cuales deben convertirse en oportunidades para el momento de la retroalimentación reflexiva con los estudiantes, de manera personalizada, obviamente, ya que el cuento cada estudiante lo va a realizar. Entonces, poder aquí detectar cuáles son las dificultades en las cuales el estudiante debe mejorar su cuento. Y aquí, pues, hay varias, ¿no? Por un lado, la coherencia, la cohesión de las ideas, signos de puntuación, las situaciones ortográficas, etc. Entonces, como esto es un primer borrador, y con la ayuda del maestro o maestra, este cuento, pues, tiene que mejorarse. Y para ello entramos al último proceso de lo que es de la redacción del cuento, que tiene que ver con la revisión del cuento. En este caso, también la revisión del cuento tiene sus propios criterios, como es la verificación de la originalidad del tema, la estructura del cuento, el uso de diversos conectores, la progresión narrativa, la posición personal, el uso de las fuentes que utilizan, en este caso los cuentos seleccionados, Verguedas, y el mensaje. Entonces, aquí en la revisión, se tiene que tener en cuenta también estos criterios y hacerle de conocimiento a los estudiantes, hacerle de conocimiento. En la revisión, bastante énfasis es colocar en lo que son las propiedades del texto, como la adecuación, la cohesión y la coherencia, y sobre todo, que se evidencie ese mensaje que quiero transmitir en mi cuento. ¿Y cuál es ese mensaje? Tratar de dar a conocer en lo posible ese tema, ¿no?, que José María Arguedas en el concurso está presentando, como es la relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Es en la revisión, entonces, estimados docentes, tener presente durante los 3 procesos de escritura el tema del cuento, el ser humano y la naturaleza, una relación armoniosa. ¿Y a qué se refiere cuando dice esta parte, ¿no?, este tema, que hay que aclararlo bastante a los estudiantes al momento que van a escribir? Considerar la realidad presentada en los cuentos, los personajes, la temática y asociar la escolaridad del estudiante, de tal manera que se pueda observar o imaginar algo similar que pase en la obra y a partir de ello crear el cuento, a partir de ello. Entonces el estudiante tiene que internalizar, interiorizar estos cuentos
y relacionarlos con su realidad. Cada estudiante vive en un mundo distinto, su realidad es diferente, y a partir de ello, esa relación, esa asociación que va a hacer, le va a permitir escribir su cuento. En el cuento hay que hacerle comprender al estudiante que debe reflejarse una convivencia donde se respete, en este caso, el hombre, los animales, y también a la naturaleza, como los ríos, las plantas, el suelo, que hoy en día lamentablemente vemos que no se está haciendo, ¿no? Por lo general, las obras de Arguedas se resalta la convivencia armoniosa con la naturaleza, donde se fomenta el respeto y la valoración de las costumbres del hombre andino. Esa es la intención entonces de este concurso, a donde debemos apuntar, y los cuentos deben reflejar este mensaje que se pretende realizar. Bien, el cuento anterior, Los Carimas de Juan, creo que no lo vamos a leer, pero en la revisión, estimados maestros, lo que se quiere rescatar acá es que el docente haga el acompañamiento necesario para que este cuento se mejore, en función a los criterios, y haciendo énfasis bastante en el mensaje que se desee transmitir. De eso dependerá el éxito del cuento en este concurso. Bien, estimados maestros, yo quisiera terminar con esta parte, con esta diapositiva. Hagamos posible que las palabras nos ayuden a crear e inspirar. José María Arguedas, un escritor bastante grandioso, un visionario, ¿no? Un visionario que ya sabía lo que iba a pasar más adelante, ¿no? En su tiempo tal vez no había tanta contaminación como hoy en día, que el hombre tal vez ya iba a dejar de lado las expresiones artísticas culturales, y es así que en sus escritos se lo manifiesta. Cada cuento, en este caso que son seleccionados, nos transmiten un mensaje. Esos mensajes hay que hacerlo llegar a los estudiantes, de tal manera que sirva como inspiración para que puedan ellos crear su propio cuento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestro Jorge Luis. Gracias por los aportes de esta noche. Ahora pasamos a la ponencia categoría ensayo a cargo de la magíster Raquel Rodríguez Varas. Bienvenida, maestra. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo están, maestros? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Espero que se escuche bien el audio. Por favor, me confirman. Bien, estimados maestros, ya cerciorándome de que no haya un poco de ruido. Bien, entonces, como podemos observar, acá tenemos la primera vista, ¿no? Concursos Educativos 2022, Premio Nacional de Narrativa y Ensayo, José María Arguedas. En este momento vamos a aplicar lo que es la categoría de ensayo, no sin antes leer este bosquejo que nos da el Fondo Editorial Cultura Peruana, José María Arguedas. José María Arguedas fue un intelectual multidisciplinario, más conocido por ser autor de novelas y cuentos, donde con magistral profundidad nos brinda un retrato o una visión interna del alma del hombre andino en sus múltiples facetas y actividades, donde quiera que se hallen ubicados en la escala productiva y social, ya sea como hacendados, comuneros, pongos o autoridades civiles. Sin embargo, Arguedas también se destacó en la recopilación, estudio y difusión de las manifestaciones artísticas del pueblo andino, sobre todo la danza, la música y las tradiciones orales o etnoliteratura, rescatando mitos y leyendas del acervo popular. De allí que nosotros podamos después observar en cada una de sus obras las diferentes facetas que tuvo nuestro escritor en estudio. En la creación para este Premio Nacional de Narrativa, nosotros vamos a participar cuarto y quinto de secundaria en lo que es la categoría de ensayo, cuyo tema es Arguedas, el encuentro de dos mundos que él concibió desde que él nació hasta lo último de su vida, y como nosotros podemos notar, también se transmite desde su obra Agua hasta su obra última y póstuma, El zorro de arriba y El zorro de abajo, ¿verdad? Muy bien, entonces las obras sugeridas para esta ponencia y también para nuestros estudiantes son El sexto, Yaguar Fiesta, Todas las sangres y Los ríos profundos,
Obras que están consideradas en ambos, se podría decir, de la EBR en ambos niveles, tanto para los estudiantes de EBR como también intercultural bilingüe. Muy bien, entonces tenemos de que el ensayo, vamos a recapitular algo de las bases, nos dice que este ensayo pueden ser en lengua originaria o también castellana. Las producciones de los participantes están redactadas con la siguiente extensión: mínimo 2 páginas y máximo 5 páginas, las cuales van a ser registradas en el CICE. Como se decía anteriormente, solamente los 3 ganadores de la fase institucional, ¿verdad? Es por eso que estamos haciendo esto de manera previa para realizar nuestro concurso de manera institucional y de esa manera poder obtener los 3 ganadores para ser registrados en el CICE. Correspondiendo a las características entonces del trabajo, se debe presentar en letraría el número 12, espacio y medio, y por supuesto, si es que hubiese alguna producción en lengua originaria, tiene que también presentar su traducción al castellano. Bien, en cuanto a la evaluación, el jurado calificador, que pueden ser docentes de comunicación, docentes de ciencias sociales, también de arte, debe considerar ciertos aspectos, como los puntajes, por ejemplo, y también los indicadores, para ser llenados en los respectivos anexos, tanto el 2 como el 3. En cuanto a los logros, ahora nosotros conocemos la fase literal, ¿verdad? Pero acá se le ha asignado también un puntaje, que es del 1 al 4. 1 cuando el estudiante está en inicio, 2 en proceso, 3 en logro esperado y 4 en logro destacado. Bien. Para ello, extraje acá los criterios que nos corresponde para el ensayo, donde tenemos acá 10 criterios. Básicamente 4 puntos cada uno llegan a un máximo de 40, el cual debe ser asignado por cada uno de los jurados, que son un mínimo de 3. Tomamos en cuenta siempre el plano de la adecuación, coherencia, creatividad, juicio crítico y mensaje, lo cual es considerado, cada uno de estos indicadores, o es considerado desde el momento de la planificación, textualización y la revisión de nuestro ensayo literario, determinando propósito, determinando el registro a través del cual se va a comunicar nuestro estudiante, desarrollando las ideas, por supuesto, de acuerdo al propósito comunicativo, la organización en párrafos, tomando en cuenta conectores, referentes, marcadores textuales, así como también la parte muy importante de su creatividad, que sea propio, que no sea una copia, sino que sea auténtico, ¿verdad? Muy bien. En cuanto al juicio crítico, es porque el ensayo es de manera personal y es una opinión que ellos están dando al finalizar una lectura, un análisis que han realizado de sus obras literarias. Y, por supuesto, el mensaje. Cuando uno hace un escrito, siempre tiene una intención comunicativa, un mensaje que transmitir. En este caso, en el ensayo, dice, se plantea un mensaje en relación a su pertenencia a un pueblo indígena u originario y su identificación con su cultura local, regional o nacional. Esto debido a que justamente el concurso es de manera nacional, ¿verdad? Y muchos de nuestros estudiantes no corresponden, se podría decir, a la zona andina, sino también tenemos estudiantes de zona de costa, ¿no? También estudiantes de la selva. Entonces, ¿cómo es que ellos identifican o se identifican con su cultura local, regional o nacional? ¿Cuánto puede trascender la obra de José María Arguedas para que ellos la valoren desde su propio contexto? Bien, continuamos. El proceso de producción del ensayo literario tiene 3 fases: planificación, textualización y revisión. Para ello, vamos a ver acá. Tenemos la primera ficha de aplicación que se está compartiendo también dentro de lo que es la producción de Arguedas, la planificación, cuyo propósito es planificamos un ensayo a partir de la reflexión sobre la vida y obra de José María Arguedas.
Los criterios de evaluación están básicamente relacionados a lo que es el desempeño de adecua. Adecua el texto a la situación comunicativa, como les había anticipado, siempre considerar el propósito comunicativo, el cual no solamente se da a conocer en el primer párrafo, sino también en el título, que nos anticipa justamente a lo que es el tema. Planificar, ¿no? Planificar es justamente tomar lo más importante para después hacer uso, ordenar ideas, desarrollar las ideas y también estructurarlo de manera secuencial, haciendo uso de los argumentos. Ahora, ¿qué es un ensayo literario? Nosotros tenemos 5 géneros literarios, los grandes géneros, ¿verdad? El épico, el lírico, el narrativo, el dramático y finalmente el expositivo, que muchas veces se nos hace un poco difícil enseñar, ¿no? Porque muchas veces a nosotros también hemos pasado por esa fase de frente, escribe un cuento, escribe una fábula o escribe un ensayo, y nos ha faltado esto de la planificación, la textualización y la revisión. Bien, entonces, nuestro ensayo literario básicamente es género expositivo y la especie es ensayo. En este género también tenemos lo que es el discurso, pero en esta ocasión vamos a basarnos en lo que es el ensayo. El ensayo hay varios tipos o modalidades, ¿no? Hay ensayo académico, hay ensayo argumentativo, hay ensayo expositivo, pero en este caso es un ensayo literario. Muy bien, entonces el autor, el estudiante, desde la tercera persona va a analizar, va a reflexionar, es decir, nos va a dar a conocer su estilo propio y la personalidad. A través de la temática que él haya elegido, dar a conocer en su ensayo literario. ¿Cómo nosotros vamos a pedir a nuestro estudiante que explique sus párrafos? ¿No? ¿Cuál es la función? Invitar a la reflexión. Un ensayo literario también puede argumentar, también puede demostrar y también puede persuadir. Esto justamente se logra a través de la lectura de la obra. Nuestro estudiante, si ha leído cada una de las obras o los fragmentos asignados, va a poder dar a conocer sus ideas de una manera argumentativa, ¿no? Si ha realizado alguna cita textual, lo va a poder colocar allí y va a demostrar dónde se evidencia su lectura, ¿no? Y cómo lo puede dar a conocer. Persuadir. La fase de la persuasión, en este momento, como es un texto expositivo, básicamente, se da en dar a conocer sus ideas y hacer de que uno lo pueda asimilar, ¿no? Del que el lector pueda asimilar lo que él piensa o también se pueda identificar con su postura. En cuanto a la línea base de la argumentación, debe ser respaldado por opiniones sólidas. Si son suyas, puede buscar una fuente más que pueda también apoyarse en ello. Bien, en cuanto al texto en prosa, se necesita que este texto, este ensayo, sea de análisis y de interpretación. Básicamente, los ensayos literarios son escritos de análisis y de interpretación, ¿no? Bien, sigue ingresando. Continuamos. Como todo escrito, tenemos un plan de escritura para el ensayo literario. Recordemos, y también en cuanto al ensayo, previamente se les está adjuntando una ficha. Para que nosotros podamos determinar nuestro plan de escritura, primero hemos tenido que leer la obra de Arguedas. Es por eso que se le está compartiendo también una ficha acá. Ficha de aplicación número 1. Leemos juntos la obra literaria. Puede ser Toda la sangre, Ríos profundos, Yagor Fiesta, la obra que ustedes hayan elegido con sus estudiantes para la participación en este ensayo. Recordemos que el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas no se da, se podría decir, en una sola fecha.
¿no? Nosotros no podemos decir de frente, estudiante, vas a concursar para ensayo y tal día es el concurso. Nosotros tenemos una preparación previa. Como docentes de comunicación sabemos que esa preparación previa consiste justamente en que uno pueda anticipar, pueda reflexionar. ¿En qué? Lectura de las obras, pueda reflexionar también con la vida y obra de José María Arguedas, presentar audiolibros, videos. Hay inclusive conferencias acerca de la temática de Arguedas y los dos mundos, ¿no? Esa dicotomía que existe. Entonces, siempre debe haber una fase de sensibilización, una tertulia literaria, alguna técnica que nosotros podamos emplear para el análisis de los textos, de repente un logbook literario o también una cruz categorial. Entonces, para que nosotros podamos observar, acá tenemos, por ejemplo, dos obras, ¿no? Anticipar siempre la lectura, y básicamente después de la lectura, que sea grupal o individual del fragmento elegido o de la obra elegida, vamos a aplicar una estrategia. En este caso se propone una ficha de análisis literario, donde la fase de la investigación se da en la biografía, entonces, la fase de la investigación acá se da en lo que es la biografía, la vida y la obra de José María Arguedas. Para lo cual también se necesita después de una fase de localización. En la fase de la localización nosotros vamos a ir que el estudiante se vaya familiarizando con la obra. Esta ficha se puede aplicar no solamente en cuarto y quinto de secundaria, también se puede aplicar en los grados desde cuarto, quinto de educación primaria, para la lectura de las obras. Claro, son obras o cuentos pequeños, cortos, y esto se puede llenar mucho mejor, ¿no? Título de la obra, por ejemplo, Todas las sangres, género literario, narrativo, especie literaria, novela, corriente literaria, ¿no? Conocemos el indigenismo, tipo de narrador, también, ya, si está en primera persona, tercera persona, de acuerdo a la obra que ustedes elijan, forma de composición, prosa, forma de lenguaje, también si es descriptivo, ¿no? O si está en diálogos, pero mayormente es descriptivo, narrativo. Bien, acá inicia la fase, como dice también, en la localización, se va a ubicar algunos términos nuevos de repente para el estudiante. Pueden ser términos quechuas o términos castellanos. Esto les va a ayudar para la fase de la textualización en el ensayo literario. Así también tenemos la segunda lectura que se debe dar para que ellos identifiquen los personajes, le hagan una caracterización tanto física como psicológica, y esto nos puede ayudar para la argumentación de las ideas de los jóvenes, ¿no? El escenario, qué valores pueden observar ellos en la obra, si el mundo narrativo es ficcional de repente o es real o es ficticio, ¿no? ¿Qué acciones o hechos relevantes hay del fragmento o del capítulo leído? Si encuentran ellos algún elemento real o imaginario, deben mencionarlo y colocar qué significa, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, el misitu? ¿Por qué era un toro que nadie conocía, si tenía madre, tenía padre, ¿no? Era una creación cosmogónica de la cultura de aquel entonces, de los puquianos. Entonces, cada elemento de la obra de José María Arguedas tiene una simbología también para ellos y tiene una explicación en sus costumbres y en sus tradiciones. Eso es básicamente el plano literal, ¿no? Y acá en lo que es las ideas, ¿no? Enseñarle a los estudiantes que la fase de las ideas son la enunciación es de manera universal, ¿no? Con un sustantivo abstracto, para que estas ideas puedan ayudarle en adelante a la organización de sus argumentos, ¿no? Sacar los núcleos temáticos que ellos puedan esbozar. Por ejemplo, la dicotomía, ¿no? Entre el mundo andino, ¿ya? La dicotomía también en lo que es, por ejemplo, los mistis y los indígenas, la apropiación ilícita, la expropiación de los mineros, etcétera. Y básicamente el tema central que ellos consideran en la obra. ¿De qué se trata? El texto. Algunas preguntas pueden
colocarse de manera sugerida o ellos mismos pueden plantear sus propias preguntas que les sea factible responder en este análisis literario. La visión del panorama, fase 4, nos da a conocer un breve argumento, ¿no? Un mensaje y la apreciación crítica que ellos puedan escribir. Recordemos entonces que somos un país de todas las sangres, como dijo José María Arguedas. Es una frase que les puede servir a ellos también para que expresen el suyo propio o su apreciación crítica. Siempre tomando en cuenta las preguntas de retroalimentación, porque esta es una fase de iniciación, es una fase de sensibilización, donde nosotros a través del análisis u otra técnica que ustedes conozcan pueden realizar la lectura, puedan conocer, tener un acercamiento hacia este escritor que, bueno, no es la primera vez que estamos estudiando, sino que ya van varios años consecutivos, por lo que desde el mes de marzo deberíamos iniciar con las lecturas, ¿verdad? Porque muchas obras son extensas. Ahora, en cuanto al tema de mi ensayo, ¿no? ¿Cuál será el tema de mi ensayo? Si ya los estudiantes han planteado núcleos temáticos, subtemas, de allí mismo pueden trasladar uno de ellos para lo que es el tema del ensayo. ¿Cuál será el propósito que quiere dar a conocer, que quiere alcanzar? Y de esta manera, así como lo escribe acá, también podrá ser trasladado en la introducción. ¿Quiénes serán los destinatarios? ¿Hacia quién está dirigido? El tipo del registro es el lenguaje, ¿no? Si es un registro formal o un registro informal. Bien, pero debido a que es un ensayo literario, pues el registro es formal. ¿Qué estructura o partes tendrá? Recordemos la estructura del ensayo, de la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Cuál es mi opinión sobre este tema? ¿Qué piensa él al respecto? Esto le servirá también para sus argumentos como para la síntesis. ¿Qué argumentos la sustentarán? ¿Serán los suyos? ¿Se apoyarán otro escritor? ¿Se apoyarán algún crítico literario? También. ¿Cuál será mi frase o reflexión final? Así como nuestro ensayo en la introducción va a tener una tesis o idea principal, se recomienda que también en la reflexión siempre se culmine con una frase que invite a la reflexión, una frase que invite a destacar el propósito que nosotros tenemos para el cual se ha escrito este texto literario. Bien, en la textualización básicamente se da un proceso, se podría decir, un poco más complejo, ¿verdad? Porque muchos somos de fácil, se podría decir, comunicación, de una manera fácil hablamos, pero a la hora de escribir es un poco más complejo. Seguramente ustedes ya los han notado cuando tenemos de repente algún trabajo de la maestría, un trabajo del doctorado, de repente algunos de ustedes están estudiando aún y te dicen, escribe un ensayo. Y llené el cuadro de la planificación, de repente me parece fácil, ¿no? Pero luego pasar ya al cuerpo y más si me dicen de 2 a 5 hojas, de repente lo noto un poco difícil, ¿verdad? En este caso, ¿cómo podríamos iniciar? Como maestros, ¿no? Nosotros tenemos diferentes técnicas o estrategias. En este caso, por ejemplo, yo les sugiero la que es el fluir de la conciencia, ¿no? O algunos le llaman el discurrir de la conciencia o el flujo de la conciencia. Cuando uno está caminando, ¿no? Se nos vienen tantos pensamientos a la cabeza, así, y uno piensa de una manera, se podría decir, tan rápida, que en ese momento no tomamos en cuenta si pensamos haciendo uso de repente de conectores, de referentes, y menos pues de signos de puntuación. Entonces, se sugiere emplear esa técnica de fluir de la conciencia para escribir, ¿no? Para escribir todo lo que el estudiante pueda pensar, ¿no? Todo lo que el estudiante pueda pensar al respecto, pero tomando en cuenta siempre su propósito que él quiere dar a conocer. Cuando nosotros obtenemos un primer borrador, siempre tomemos en cuenta que este primer borrador, en primer lugar, debe considerar el propósito. Ahora, cuando ya tenemos el primer borrador, nosotros podemos como docentes indicar que esas ideas que él ha escrito en su primer borrador sean separadas en partes, porque muchas veces
lo primero que escriben nuestros estudiantes es 1 o 2 párrafos. Y en esos 2 párrafos podemos separarlo para la introducción, para el desarrollo y para la conclusión o cierre. Bien, en cuanto a ello, entonces, una vez que tenemos siempre su primer borrador, los estudiantes pueden dar a conocer, sin eso que ellos han escrito en su primer borrador, pueden citar a algún autor que pueda enfatizar lo que ellos también están expresando. Para ello, ya van a empezar justamente a adaptar su ensayo, ¿no? Haciendo uso de un lenguaje o registro formal. Esquematizar, como les decía, las ideas, ¿no? También se puede ir argumentándolas, se puede ir colocando las referencias de repente de algún autor, jerarquizándolas en párrafos y lo que también es muy importante, utilizar los recursos gramaticales. En este caso, bien, en este caso vamos a tomar acá en cuenta estos aspectos para la textualización. La realización de una pregunta de enfoque. Básicamente estas preguntas de enfoque son para que ellos declaren el núcleo temático, ¿no? Por ejemplo, los núcleos temáticos surgen a manera de una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo o qué opinas sobre la obra Jaguar Fiesta? Ya, entonces, la idea que ellos tengan va a ser la idea temática o la idea de la tesis para dar a conocer en la introducción, ¿no? ¿Cuál es la visión indígena en la obra, por ejemplo, en la obra Jaguar Fiesta o en la obra Los Ríos Profundos, ¿no? Hay crisis de identidad en los indígenas debido a la presión de las autoridades, por ejemplo. Muchos de ellos, a sus mismos comuneros, ejercían, ¿no es cierto?, opresión. A esto se puede conocer como crisis de identidad. El estudio contribuye para el hombre, por ejemplo, en la reflexión, en la formación ética, ¿no? Una persona que sale de su pueblo a estudiar y regresa a su mismo pueblo, con las mismas costumbres, el respeto por sus costumbres y por sus tradiciones. Preguntas que podemos formularles nosotros a los estudiantes para que ellos puedan tener una idea que justificar más adelante. O también los mismos estudiantes pueden plantear una pregunta de enfoque o una pregunta de reto. Recordemos que todo esto enmarca una unidad completa, ¿no es cierto?, donde la unidad ha partido de una situación significativa, que es pues el concurso de José María Arguedas, para movilizar conocimientos, para movilizar también todo lo que son las habilidades comunicativas en las 3 competencias, de lee, de escribe y de se comunica. Bien, en cuanto a la respuesta, eso vendría a ser su punto de vista de los estudiantes de esta pregunta de enfoque, o también lo que llamamos la tesis. Esta puede ser reforzada a través de la indagación, de la exploración, citar fuentes o buscar algún antecedente que le pueda servir para reforzar su tesis. Para ello, estamos realizando lo que es el plan de escritura, ¿verdad? La selección del tema de interés o el tema de estudio le permitirá, justamente la delimitación de le permitirá continuar con su fase de textualización. Vamos a detallar acá en la introducción. Por ejemplo, nos planteamos una pregunta. ¿Qué tema desarrollará? En nuestro caso, nuestro ensayo será sobre qué temática el estudiante puede proponer o puede identificar en las obras que ha leído. Si bien es cierto, la obra de José María Arguedas tiene una dicotomía, ¿no? ¿Cómo es que el estudiante puede abordar ello? Porque hay estudiantes que no solamente viven en zona rural, también hay estudiantes que viven en zona costera, zona selvática. Entonces, nosotros debemos generar básicamente identidad. Básicamente es identidad. No es que solamente Arguedas haya abordado el mundo andino para dar a conocer las costumbres de allí, sino que quiere decir que esta persona de un lugar, ¿ya?, siempre va a tener la oportunidad de explorar y de visitar otros lugares, ¿verdad? Y cómo es que tú tratas al foráneo, cómo es que tú tratas al extranjero. Somos capaces de respetar justamente a las personas foráneas, tanto
¿no? De repente acá nada más de manera interna, si no somos capaces de respetarlos a ellos, ¿cuánto más vamos a ser capaces de respetar a alguien que viene del extranjero? No, no queremos llegar a la xenofobia, ¿verdad? Entonces, eso básicamente se tiene que educar, ¿no? Instaurar, dar el mensaje a nuestros estudiantes. Ahora, para enfocar el tema, es posible elaborar una tesis. Recordemos que la tesis viene a ser una respuesta tentadora a un problema, ¿verdad? A un problema de investigación. Es por eso que les hablaba también de la pregunta de enfoque. La respuesta a esa pregunta viene a ser la tesis, que es una frase que consiste en la respuesta a la pregunta de enfoque. Entonces, en nuestro caso, si tienes tu pregunta, la respuesta viene a ser la tesis. ¿Y cómo podemos hacer de que esta tesis nos llame la atención, de que nosotros podamos seguir leyendo el escrito, de generar justamente que los lectores puedan identificarse, continúen con la lectura? Pues causando una sorpresa, de repente con una frase textual que haya recogido de la obra de Arguedas, un hecho notable, ¿no? También puede ser a través de la confirmación. Es decir, se basa en la información que el lector ya conoce a fin de que se lea más fácil aceptar el resto de la argumentación. Bien, también está lo que es la estrategia de la contradicción, ¿no? Cuando empieza con una idea común y ser aceptada también por una mayoría para seguidamente demostrar que es errónea y corregirla. Pero en este caso hay que tener un poco de cuidado porque la contradicción debe ser explícita y también la respuesta debe ser explícita para no confundir al lector. El suspenso, ¿no? A muchos nos gusta el suspenso y en la literatura, en el ensayo también se puede utilizar. Por ejemplo, cuando se presenta los datos poco a poco, dejando abierta preguntas claves, ¿no? Estas preguntas puede irse planteando el lector, pero siempre tomar en cuenta que se debe desarrollar en el párrafo consecutivo. Y tomar en cuenta también algo muy importante. Un párrafo no debe tener solamente una, claro, sabemos, ¿no? De que un párrafo puede tener una oración, pero mínimo debe en un ensayo tener tres oraciones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos de que un párrafo aborda solamente una oración y es un ensayo de 2 a 5 páginas como mínimo, ¿no? 2 mínimo, 5 máximo. Entonces debemos ver de que los párrafos estén estructurados de mínimo 3 oraciones. Esto considerando el sujeto más el verbo y su complemento. Entonces el estudiante en la manera del sujeto y verbo plantea siempre primero en la primera oración su idea, ¿no? En la segunda puede explicar o también citar y en la tercera o en la oración va a reafirmar su idea. Siempre se puede reafirmar, se puede ejemplificar o también detallar. Tomemos en cuenta esto para que el estudiante no termine el ensayo pues en una página o en 2. Siempre ampliar. Por eso es que les decía que en la fase del fluir de la conciencia, en la primera hoja que nosotros podamos leer, al menos tratemos de ir cortando lo que es las ideas para que ellos se paren en párrafos y en la segunda fase, ya lo que es la textualización, el segundo borrador, puedan expresarlo de manera detallada. Bien, en la mayoría de los casos se escribe una vez, dice la organización del ensayo, debe ser clara y también puede haber varios borradores, ¿no? Cuando se escribe un ensayo con otro propósito debe tener presente la gran importancia del título, el cual es una guía o señal retórica para el lector. El título por sí solo puede despertar el interés o apatía del lector. Y es también importante porque transmite desde el principio la impresión que quiere comunicar el escritor. Bien, en cuanto al título, nosotros como docentes siempre hacemos preguntas de exploración, preguntas de hipótesis, ¿verdad? Entonces, nosotros como pequeños escritores que estamos formando, ¿no? Pequeños literatos, ellos también deben dar a conocer a través de su título o a través de las marcas significativas, a través de los conectores que inicien de repente sus párrafos o sus marcas textuales para que ellos mismos puedan identificar. Así como lo hacen con otros textos, ellos también pueden identificar que con aquellas pistas tipográficas que dan a conocer, como es títulos, inicios de cada párrafo, ¿no es cierto?,
Den información antes de la lectura propia del mismo texto del ensayo. Bien, acá he agregado uno más, bueno, no está en el PPT que luego les van a dar, pero lo voy a agregar, ¿ya? O también lo voy a compartir ahí en el grupo. Algunos temas sugeridos o subtemas sugeridos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la migración indígena, el enfrentamiento de autoridades y comuneros, ¿no? Debido a que justamente se quiere realizar la implantación de una nueva misiva para lo que es la corrida de toros, para hacerlo al estilo español y con las autoridades allí presentes, lo cual no aceptan los comuneros, ¿no? En Yaguar Fiesta, por ejemplo. Y la tristeza de los indios, cómo se ven irrespetados, cómo ellos no se ven valorados. El abuso de los mistis hacia los indígenas, las costumbres de los mistis y de los indígenas. ¿Qué puede haber allí? Conciliación, ¿no? ¿Qué hay? Aculturación o desavenencias. La imposición de las costumbres a los indios. Muchas veces nosotros esta temática aún persiste, ¿no? Pensamos que tal vez fue cosa solamente de 1532, no. Actualmente, en pleno siglo XXI, de repente hay personas que se sienten que no son respetadas y por eso muchas veces no quieren salir de su lugar de origen, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ellos van a otros lugares a estudiar y no se sienten respetados? Al contrario, sino que se sienten vulnerados, humillados, despojados muchas veces de su léxico, de su forma de hablar, de sus costumbres o de su forma de vestir, y tienen que alienarse, a las costumbres de las personas costeñas, ¿no? Entre comillas. El abuso en la venta de las tierras y la explotación en las mismas. Muchas veces han sido producto de engaños, ¿no? Y también estas mismas tierras eran para la explotación minera, donde los mismos dueños eran quienes las trabajaban, pero ahora en la calidad de siervo, muchas veces de pongo también, ¿no? Como lo decía Arguedas. La civilización forzada. La civilización se nota como algo súper, pues, ¿no? Lo máximo. ¿Quién no quiere estar, dice, tener internet, wifi, tanta cosa? Pero la civilización forzada, ¿cómo es que nosotros podemos observar eso en la obra de Arguedas, ¿no? La aculturación. ¿Qué proceso de civilización se da para un indígena, ¿no? Se dio en la religión católica, se intentaba dar en este momento también en lo que es las costumbres, pero aún así terminó en una fiesta de sangre por el enfrentamiento, o como dice Yaguar Fiesta, fiesta de sangre, por el enfrentamiento que hubo entre autoridades y comuneros de Pucllay. Reconociendo la cultura andina, también puede ser otro. Respeto y defensa de nuestras raíces culturales. ¿Cuánto podemos hacer nosotros, ¿no? Tomando en cuenta nuestros ejes transversales, nuestros enfoques de identidad, de atención a la diversidad, de interculturalidad? Conflictos de identidad por parte de las autoridades andinas. Ellos tenían que hacer respetar la ley y muchas veces generaron enfrentamientos entre los mismos conciudadanos, ¿no? ¿Qué conflicto de identidad hubo en ellos? Personas que se conocían y que también después migraron a la ciudad, ¿no? Así como sus mismos paisanos. Migraron, pero por tener una posición más acomodada, por el favoritismo, adquirieron mejores terrenos, se ubicaron mejor, dejando muchas veces a su propio pueblo a la deriva. La discriminación cultural y lingüística que puede haber también en las obras, ¿no? Y hoy en día. Las connotaciones andinas, ¿no? ¿Cuál es el significado, el simbolismo de los términos que ellos emplean? ¿Qué tan entendidos fueron a través de esos simbolismos? El racismo versus la unidad, por ejemplo. Acá tenemos unos cuantos más. La esclavitud indígena, la reflexión conlleva el amor indígena, por ejemplo, en Don Bruno, que una persona que se había vuelto reflexiva después de la muerte de su padre y empezó a valorar más a sus conciudadanos, los indígenas.
El estudio permite la realización del ser humano. Lo vemos en Rendón Wilka, en Toda la Sangre, ¿no? El estudio no debe ser para nosotros denigrar a otras personas, sino muy por el contrario, ¿no? Valorar, dar la oportunidad, ayudar en lo que se puede, porque eso es la realización del ser humano. No es tener un título, ¿no? Para decir, no, es una profesional. Admitir, ya. Bien, entonces, la realización del ser humano se da en diferentes aspectos. No solo te realizas cuando eres profesional, te realizas cuando estás al servicio de tu pueblo. La expropiación de las tierras para generar la minería, como se hizo en el pueblo de San Pedro, entonces en Todas las Sangres. ¿Cuánto de esto aún continúa? ¿No? Aún continúa todavía hoy en día, muchas personas son despojadas o inclusive obligadas, como no se quieran retirar, a vivir allí bajo la contaminación y el ruido, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, aquí hay un ruido solamente de 1 o 2 ingresando, bueno, porque problemas del internet probablemente, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tenemos un ruido permanente allí de la maquinaria, ¿no? Y personas que no tienen otro lugar a donde ir. Entonces, la temática aún continúa, ¿no? Eso lo puedo aplicar, ¿no?, a diferentes aspectos de la vida cotidiana. Por eso es que el estudiante debe ver esa temática en relación a su propio contexto, ¿no?, en relación a su propia experiencia de vida allí en su comunidad. Ahora, por ejemplo, leyendo las bases, también ustedes se habrán podido dar cuenta de que dice, ¿no?, sin afán político, sin afán de, se podría decir, de sublevación, ¿no? Pero a manera literaria nosotros también podemos dar a conocer, ¿no?, la necesidad de repente de que tiene cada uno de los pueblos por identificarse con estos subtemas que se dieron antes y todavía ahora se siguen dando y seguirá también en el futuro si aún no se toma conciencia de ello. Bien. En el nuevo desarrollo, entonces, vamos a desarrollar, valga la redundancia, estos temas que se han mencionado, subtemas, tomando en cuenta cada aspecto mencionado en la tesis, ¿no? Por ejemplo, si en mi tesis he empleado, por ejemplo, una frase extensa, puedo dividirla en dimensiones, ¿verdad? Y cada una de ellas, su partes, puede ocupar un párrafo. Para ello, nosotros podemos usar estrategias de argumentación, estrategias de organización. En este caso, por ejemplo, pueden utilizarse las de los tipos de texto, que vamos a ver luego. Dependiendo del propósito, también, el escritor utilizará una estrategia de argumentación. Puede ser de análisis, de comparación, de contraste, definición, clasificación y de causa y efecto. Entonces, esto nos puede ayudar. Puedo tener un párrafo de análisis, básicamente de mi idea principal, que es mi tesis. Puedo tener un párrafo de comparación, donde yo coloque mi idea con respecto a la obra arguediana y la realidad que mi estudiante está viviendo. Contraste, ¿no? Época indigenista, época actual, siglo XXI. Definición, ¿qué fue para ellos? ¿Qué es ahora para nosotros? Aún persiste, ¿no? Clasificación. De repente, en esta estrategia de la argumentación, yo quiero clasificar mi idea con respecto a las ideas de otros críticos literarios, ¿no? ¿Cómo lo clasifican? Simplemente se queda en el plano de la idea, se va al plano de la acción, o puede también tener otra connotación. También puede ser un párrafo de causa y efecto, ¿cierto? ¿Cuál es la causa en aquel entonces en la obra arguediana? ¿Qué se está logrando? ¿Cuál es el efecto hoy en día de que se esté dando este concurso a nivel nacional? ¿Qué busca este concurso, ¿no? ¿Solamente la reflexión o el cambio de actitud, ¿no? Recordemos, ahí acá podemos enlazar justamente con nuestros enfoques transversales. Por ejemplo, la búsqueda de la excelencia, ¿no? Como ayer se mencionaba, la búsqueda de la excelencia no solamente se da cuando obtiene un estudiante AD, ¿no? Cuando obtienes el máximo de calificativo sobresaliente, ¿no? La búsqueda de la excelencia se da en los aspectos actitudinal y también el aptitudinal, el aspecto de la valoración, los valores, el ser competente en el aspecto emocional.
Otro modo de convencer al lector, no por la evidencia, sino por la emotividad, corresponde a las llamadas estrategias de persuasión. Podemos recurrir al lenguaje figurado como lo son las imágenes, las metáforas y otras figuras retóricas, con el fin de llegar al lector. En este caso, ¿no? Las imágenes básicamente son los simbolismos, tomar en cuenta las citas textuales de las obras, para dar a conocer nosotros el significado de esa metáfora. Hay que tener un poco de cuidado porque, como sabemos, hay las figuras de carácter fónico, ¿no? De cómo se escucha, de carácter gramatical y también semántico. En este caso, si son de carácter semántico, mucho mejor para explicar, para dar a conocer la interpretación de ese simbolismo de Arguedas. No podemos usar las gramaticales porque ya estamos llevando todo un proceso de escritura justamente para obviar lo que es, por ejemplo, el polisíndeton, mencionar reiteradas veces la i como la conjunción o reiteradas veces la coma, ¿no? En este caso es un poquito más formal y básicamente se puede utilizar las figuras de carácter semántico. Bien. Ahora, tenemos acá una estructura básica. Si nosotros observamos a grosso modo, ¿no? Están las tres partes de nuestro ensayo y nosotros en la primera, en la introducción, debemos plantear la tesis. Y acá nosotros vemos de que se está estructurando, por ejemplo, en 4 párrafos, también los argumentos, que puede ser de diferente tipo, como habíamos visto anteriormente. Y la conclusión. Comienza de forma bien concreta y finaliza de forma amplia, dice. En este caso, si yo, por ejemplo, tomar en cuenta la primera y la última idea, estaría hablando de un texto de tipo analizante, sintetizante, encuadrado o paralelo. A ver, ustedes mentalmente tienen la respuesta, ¿verdad? Muy bien, entonces, se dice que básicamente los ensayos, ¿ya?, deben ser encuadrados, es decir, tener la idea principal al inicio y también al final. ¿Por qué? Porque ambas deben complementarse. La tesis que hemos enunciado al inicio debe complementarse y reafirmarse o recapitularse en el último párrafo. Este último párrafo que finaliza con una frase que invite a la reflexión. Entonces, recordemos eso para la estructuración justamente del ensayo literario con nuestros estudiantes. Muy bien, seguimos. Acá tenemos conclusión. Último párrafo del ensayo que debe recoger o recapitular las ideas que se presentaron en la tesis en la introducción. En la conclusión se invierte la fórmula de la introducción. Se empieza con un breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la atención del lector. Reflejar bien el enfoque del ensayo, es decir, la respuesta a la pregunta de enfoque, y a menudo servir para situar la idea central dentro de un contexto más amplio. Nosotros vamos a lograr esto no en el primer escrito, ¿no? De repente ni en el segundo. Debe haber por eso una tercera fase. Es todo un proceso. Bien, cuando nosotros hacemos las versiones que haya en nuestro ensayo, debemos tomar ciertos aspectos gramaticales, ¿verdad? Esos aspectos gramaticales vienen a ser los referentes, de repente anáforas, catáforas, elipsis y también los muy conocidos conectores. Entonces, por ejemplo, tengo acá algunos conectores que me pueden ayudar. ¿Para qué? Para mi introducción, para la presentación de mi tesis, para la argumentación o para la conclusión. Por ejemplo, dice en introducción, a modo de, el propósito de este escrito, en este caso sería, el propósito de este ensayo es, y sí, se puede dar a conocer así, de manera escueta, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Dar a conocer que, este ensayo pretende reflexionar sobre la dicotomía, por ejemplo, entre los mistis, tal. Hoy en día no los conocemos como tal, sino, y explicar. Luego, para nuestros párrafos, podemos utilizar también conectores de correlación, ¿no? Primeramente, en primer lugar, ¿no? Especialmente,
de continuación también. Aparte de esto, al margen de lo dicho, ¿no? o del mismo modo se menciona en el siguiente párrafo, también de reanudación, cuando se quiere continuar con lo que es la idea principal. Como he estado diciendo, como se ha dicho, volviendo a nuestro tema, volviendo al primer punto, etc. Entonces, los párrafos siempre deben contar con conectores. No existe un párrafo que no tenga conexión. De lo contrario, no habría cohesión, ¿verdad? No habría coherencia. Los párrafos también pueden ser explicativos. Acá dice, esto es decir, en otras palabras, ¿no? Y por citar algún caso, tenemos, por ejemplo, de paréntesis, de resumen, en síntesis, en conclusión, ya para los párrafos de cierre. Entonces, tomemos en cuenta estos ejemplos que se están colocando para la escritura de nuestro ensayo. Y recordemos algo muy importante. Nuestro ensayo literario, el ensayo de nuestros estudiantes, debe ofrecer un panorama de la obra literaria desde el análisis de la misma, la lectura en sí. Utilizar citas textuales de la misma obra para poder sustentar la tesis o puntos de vista. Esto les va a ayudar también en el cuerpo del ensayo. No es que el estudiante tenga que esbozar cosas que no están ahí, ¿verdad? Hace un análisis de los objetos significativos, alguna palabra relevante que él haya notado, haya subrayado, acciones importantes que le llamen la atención o que identifiquen ellos también en su contexto, donde ellos vivan, costa, sierra o selva. Y de esa manera pueden hacer un análisis más extenso y más rico también, ¿no? Imprimir emotividad, sentimientos, justamente por eso es literario, porque despierta la sensibilidad, ¿verdad? No solo suya, sino también del lector. Llamar a la reflexión a través de preguntas, las preguntas internas, que hacen que el lector se cuestione sobre el tema abordado. Entonces, esas preguntas van a ayudar también, ¿no? Va explicando, va colocando la pregunta y le va a ayudar a generar un párrafo complementario. ¿Ya? Muy bien. En cada una de las sesiones nosotros tenemos algunas preguntas de retroalimentación. Estas preguntas nos ayudan también a la revisión de nuestro ensayo literario. Los mismos estudiantes, así como cotejan con los criterios de evaluación, si es que han realizado bien su escrito, también pueden cotejarlas con sus preguntas de retroalimentación. Por ejemplo, la tesis de mi ensayo responde a una pregunta de enfoque. Si se olvidaron de formular la pregunta de enfoque, allí tienen que recapitular. ¿Qué estrategia utilicé para dar a conocer la tesis de mi ensayo? Ya sabemos que la estrategia en este caso es de un texto encuadrado, ¿verdad? Al inicio y al final. Mi ensayo cumple con dar a conocer el propósito planteado en el recuadro de la planificación. Muchas veces ellos quieren pasar de frente a la textualización, ¿verdad? Y, bueno, a veces dicen, no, me demoro, profesora, voy a perder algunos minutos, mejor empiezo a escribir. No, básicamente es fijarse una meta, ¿no? Fijarse una meta, un proyecto. Así como ellos se fijan un proyecto de vida, eso es una meta para la realización de tu ensayo. He citado a otro autor para reforzar mis argumentos en el desarrollo del ensayo. Menciona. Si ha utilizado algún autor, también debe allí mencionar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos justamente la fase de la revisión, también vamos a mostrar acá las versiones siguientes, ¿verdad? Acá está, la tesis está sustentada con argumentos, las fuentes de información utilizadas en mi ensayo me permitieron reforzar mis argumentos, porque de repente no está relacionado, no guarda relación, entonces hay que obviarlo, ¿no? El mensaje que transmito en el ensayo corresponde a mi posición crítica respecto de la temática hegeliana. La conclusión tiene una función de síntesis, pues proporciona un resumen de mi argumento principal. Recordemos que al hacer estas preguntas nosotros estamos desarrollando el pensamiento crítico reflexivo de nuestros estudiantes y nosotros estamos realizando una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento.
Estas fichas que se les da impresa, también es necesario que nosotros reflexionemos con ellos, no solamente que lo respondan por escrito, sino que también se genere la reflexión. Bien, por último, muchas gracias por la paciencia que han tenido de escucharme cada uno de ustedes. También se les va a compartir un modelo de ensayo para que ustedes puedan leerlo o tomarlo como referencia para sus producciones. Muy bien, muchas gracias, maestra Raquel. Bien, ahora vamos a pasar. A ver, por favor, estamos ya en el momento de las preguntas, de las dudas. Si ya tienen sus dudas, es momento de hacerlo, es propicio para que nuestros ponentes puedan absolverlo, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar con algunas preguntas que dejaron anteriormente. Sí, vamos a empezar con el maestro Jorge. El maestro Jimmy León dice, ¿cuáles serían los subtemas o ejes temáticos que se desprenden del lema o tema? Bien, el tema general para describir los cuentos, en este caso, es el ser humano y la naturaleza, una relación armoniosa. De ahí se pueden desprender varios temas en función de las realidades de los estudiantes o de las regiones que podamos trabajar, ¿no? Por ejemplo, en la sierra vemos la contaminación de los ríos, vemos ahí la tala de árboles. En la costa vemos la contaminación del suelo, también la contaminación del agua, el maltrato de los animales. Esos temas podamos de repente nosotros trabajar con los estudiantes en los cuentos. Y haciendo un poquito más de relación con los escritos de Arguedas, podemos de repente un poquito ahondar más ahí la discriminación en Guarmacuyay, el amor también, un amor sin distinción social, que se pueda generar ahí también en los cuentos, la actitud muchas veces de las personas, que a veces un momento de cólera, desfogan con otras, o con los animales mismos. Entonces, de esa manera, ahí tenemos desglosar varios temas para poder trabajar con los estudiantes. No sé si tal vez por ahí podemos ampliar el panorama a esa pregunta. Sí, más o menos ahí respondió la siguiente, de lo que era ¿no? Acerca de los temas que ayudarían para los alumnos de la costa, ¿no? Sí, ¿en qué ayudarían los cuentos de Arguedas en el contexto del estudiante de la costa? Bien, creo que el Ministerio de Educación, cuando empezó a promover, diríamos, este concurso, lo hace con un objetivo: fomentar la identidad cultural, ¿no? Y no tal vez generar esa situación porque soy de la sierra, de la costa, de la selva, no, sino más bien reconocer al Perú como una unificación. Y lo que se pretende acá es revalorizar el Perú profundo, ¿no? Revalorizar esas manifestaciones artístico-culturales. Y obviamente en la costa vemos que ya no se está practicando, por ejemplo, eso. ¿Y qué mejor muestra aquí la agonía de Razumiti que sea un referente para que la costa, a partir de ese tema, a partir de esa situación, se puede generar los cuentos. Se puede generar un cuento donde se revalorice lo que tenemos, ¿no? En el Perú, nuestras danzas, que son propias de nosotros. Porque vemos hoy en día que se opta más por la cultura foránea, ¿no? La cultura extranjera, y estamos dejando de lado. Entonces, el Ministerio propone esto para promover nosotros también como docentes esa valoración a nuestras raíces, a nuestra propia cultura. Bien, muchas gracias, maestro Jorge. Vamos a pasar con las preguntas para la Miss Raquel. Sí, maestra, la escucho. Aquí viene una pregunta que decía, ¿el ensayo es netamente de la obra de José María Arguedas o también se puede hacer otro ensayo? ¿Puede explicarme? Gracias. Bien, con respecto al ensayo literario, tenemos las obras sugeridas por el Ministerio de Educación, que son las obras de José María Arguedas. Nosotros debemos inspirar, tomar en cuenta
cada uno de los recursos que puedan ayudarnos para ello. En este caso son las obras de Arguedas, pero basándonos en la temática o núcleos temáticos de estas obras. Muchas gracias. Miss, acá nos dice, no sé si nos puede ayudar, dice, ¿cómo extraer una cita textual de algunas de las obras de José María Arguedas? Bien, con respecto a las citas textuales, deben ser básicamente aquellas que impactan al estudiante o les pueden ayudar también con el discernimiento de algunas de sus ideas, ¿no? Por ejemplo, citas donde se note el proceso de la transculturación, ¿no? Donde se note, por ejemplo, también la explotación, la discriminación, etcétera. Y siempre tomando en cuenta, para citar, ¿no?, el estilo APA a través de la extracción completa de la idea, señalarla en comillas y colocar en este caso el número de la página del libro de la obra de Arguedas. Bien, preguntaban también cuál es el tema del ensayo para cuarto de secundaria. Bien, para ambos, cuarto y quinto de secundaria, el tema es el mismo, ¿no? Y básicamente, Arguedas, el encuentro de dos mundos. Muchas gracias, maestra Raquel. Gracias a todos. Gracias, maestros. Bien, ahora doy pase a usted, maestra Esther, para despedirnos. Muchas gracias, maestra Candy. Bien, a nombre de Carpeta Digital agradecemos a todos ustedes, estimados maestros, por su participación en esta secuencia de asesorías sobre el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas 2022. La asistencia de la mayoría de docentes a este evento virtual demuestra el interés que hay de vuestra parte, por lo que nos es grato contribuir con este tipo de capacitaciones que potencian nuestra labor docente, siendo los más beneficiados nuestros estudiantes. Asimismo, queremos felicitar a los ponentes que forman parte de este gran equipo de trabajo en el área de comunicación. Me refiero a la maestra Raquel Rodríguez, al maestro Jorge Chávez, a la maestra Noemí Villegas y a la maestra Magali. Con sus reacciones, por favor, maestros, a través del Zoom, se merecen un fuerte aplauso porque han sido muy didácticos, sus aportes han sido muy valiosos para todos nosotros. Y pues bien, continuamos en adelante. Próximamente tenemos novedades con más asesorías, capacitaciones, talleres para todos ustedes. Nos gustaría que a través del grupo de WhatsApp nos compartan qué otros temas de interés hay de parte de ustedes para poder coordinarlo con el equipo de producción y de capacitación. Muchas gracias, maestros, por su preferencia y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Miss Esther. Buenas noches con todos. Ya pueden ir a descansar. Un abrazo fraterno desde aquí, desde Trujillo, para todos ustedes. Muy buenas noches. Hasta otra oportunidad.